Eran las 12:33 de la mañana. Y que ese fallo nos obliga a investigar qué ha pasado en esos 5 segundos y, por tanto, a adoptar medidas y a realizar mejoras. Y en ello se está en tratar de determinar qué es lo que pasó 5 segundos después de las 12:33 minutos de este pasado lunes, que dejó a oscuras a todo un país. Desde Red Eléctrica aseguran que la causa está más o menos localizada, aunque todavía se tienen que procesar millones de datos para confirmar algo de lo que se especula y mucho en las últimas horas. Se dice que fue un cúmulo de circunstancias que van desde un fallo técnico provocado por el viento y el calor en el poste eléctrico de interconexión con Francia, que, unido a una alta generación de energía renovable, hizo que el sistema tuviera que autodesconectarse porque se estaba produciendo a esa hora más energía de la que se consume y no había forma, por lo visto, de sacarla fuera de España. Esto último, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este dilema especial con motivo de este apagón histórico, que ya se ha denominado así por todo el mundo. Pues esta es una explicación muy resumida de lo que ha dado el Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra, con quienes vamos a tratar de aportar un poquito de luz a todo esto. También vamos a hablar con el clúster de las energías renovables, que han estado también en las últimas 48 horas muy en boca de todo el mundo. Y por supuesto veremos también qué afección tuvo este apagón en el ámbito de las telecomunicaciones, de la tecnología, que como este teléfono móvil también falló aquel día. Y por supuesto abordaremos en este programa especial la emergencia, cómo se actuó una vez teníamos ya este apagón, cómo se actuó en todos los ámbitos. Comenzamos. Bueno, pues vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis que hemos abierto de manera especial para tratar de arrojar luz, nunca mejor dicho, a esta oscuridad que tuvimos a todos los niveles y en todos los puntos de España este pasado lunes. Miguel Iriberri es el decano del Colegio de Industriales de Navarra. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues enseguida vamos a tratar de explicar un poquito con ese informe que habéis elaborado desde el propio colegio, tratando de aportar, como digo, un poquito de claridad a lo que ha ocurrido. Iker Chasco es director gerente del Enercluster, que es el clúster de energías renovables de Navarra. ¿Cómo estás, Iker? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí. Saludamos a Patxi Eslava, que es responsable técnico de Sisnet Telecomunicaciones, que de alguna manera operan ampliamente aquí en Navarra y en otros puntos, y que desde luego también padeció sin duda el efecto de este apagón. ¿Cómo estás, Patxi? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí y ahora ya bien. Y ahora bien, ¿no? ya bien, ya sí. Todos con teléfono móvil, lo tenemos todos ya silenciado, porque tenemos el programa, pero bueno, por lo menos funciona, ¿no? Correcto. Muy bien, no hay que darle golpes para ver si es algún error físico. Bueno, vamos con lo que se ha escuchado desde el gobierno y desde Red Eléctrica tras esto que ha ocurrido. Ayer se reunió incluso el Consejo Nacional de Seguridad, que lo presidió, por cierto, el rey Felipe VI, para tratar de hacer frente a esta eventualidad. Y sobre todo lo que se ha dicho, escuchamos al presidente del gobierno que descarta que las renovables hubieran provocado o tuvieran el efecto que se está buscando desde diferentes foros para buscar responsables, ¿no?, a lo que ocurrió. Desde la propia Red Eléctrica también se ha descartado esto, aunque sí que han dicho que se están todavía cruzando millones de datos para buscar las causas. No hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura, de demanda insatisfecha. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas. Y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. Es verdad que nosotros nos hemos quejado siempre de que tenemos unas interconexiones eléctricas que son del 3% con el continente, pero somos un
mercado único eléctrico europeo y por tanto necesitamos también tener ese ángulo europeo para saber exactamente qué es lo que ha sucedido. Vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Se buscan las causas, se pone también el foco en los operadores privados y, bueno, ya lo acaban de escuchar, también se hace referencia a la interconexión que hay con Francia, que es uno de los puntos claves de los que hablaremos también, por supuesto, en este programa. Las renovables también en el centro de atención después de este evento, sin duda inédito, por lo menos para los que tenemos al menos uso de razón. Aquí, al menos a esta escala y a esta magnitud, pues desde luego, al menos quien les habla no lo conocían. Bueno, vamos a ver cómo defendía la propia presidenta del Gobierno el sector de las renovables y la apuesta que se está haciendo por este ámbito. Yo creo que aquí hay mucho debate interesado. Aquí se está especulando sobre los motivos o las causas de lo que ocurrió. Y yo solo transmitir una idea. Tendremos que esperar a las investigaciones oportunas, pero la apuesta de este gobierno por las energías renovables es inequívoca. Esa defensa también ha hecho la propia presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en declaraciones esta misma mañana, y el director de operaciones de Red Eléctrica también apuntaba un poco cómo ha sido el proceso. Lo hacía ayer mismo en una rueda de prensa telemática y cómo han pautado el evento desde la propia entidad. El sistema se encontraba en una situación estable con las variables que definen el funcionamiento del sistema eléctrico: frecuencia, tensión, flujos de potencia estables y en condiciones de seguridad. Justo después, lo que hemos podido identificar es un evento en el sistema eléctrico que es compatible con la pérdida de generación en la región suroeste del sistema peninsular español. Un segundo y medio después se produce otro evento igualmente compatible con la pérdida de generación que degradó las condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico a partir de ese momento. Esto desembocó 3 segundos y medio después, por tanto estamos hablando de una ventana de 5 segundos, en unas condiciones incompatibles con la supervivencia del sistema eléctrico, las oscilaciones que comentábamos en el día de ayer, la desconexión de las interconexiones que tenemos con Francia, el aislamiento del sistema eléctrico peninsular del sistema eléctrico europeo y la desconexión de un contingente muy elevado de generación renovable. También identificamos la actuación de planes de arrastre de cargas. En todo caso, finalmente el sistema no fue capaz de sobrevivir a esta perturbación tan extrema y se originó el cero de tensión. Y como decimos, desde Red Eléctrica todavía están buscando la causa, cruzando millones y millones de datos. Según un informe del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra, se debió a una causa multifactorial que vino provocada por un exceso de energías renovables junto también a un desequilibrio en la red. Queremos ofrecerles estos datos. El colegio alude a una perturbación física conocida como grid galloping, que hace referencia a vibraciones en las líneas eléctricas por el calor y el viento en el lado español, y esto parece que afectó a una línea de alta tensión cercana a Francia, provocando fallos en la interconexión con el país galo. Bien, al ocurrir esto se produce, al parecer, un aislamiento de la península, dejando a la red española sin posibilidad de exportar energía debido a esa inestabilidad. Se perdía, por tanto, el apoyo continental para poder equilibrar los excedentes. La capacidad de interconexión de España con Europa es limitada, entre un 3 y un 5% de la potencia instalada, por debajo, por tanto, del objetivo del 10%. Esta situación coincidió a esa hora, a las 12:33, con una producción solar de energía eléctrica bastante elevada, el 60% de lo que se estaba generando, y que superaba con creces la demanda a esa hora, un desajuste extremo que hizo oscilar la frecuencia de la red fuera de los márgenes de seguridad. Y como consecuencia de todo ello, numerosas plantas generadoras se desconectaron de forma automática y casi simultáneamente para protegerse, provocando así ese cero energético o caída total del sistema peninsular.
Es un resumen de las causas que ve el propio Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra. Su decano está con nosotros. Miguel, y es así. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, partiendo de los datos que se están aportando y de lo que se está informando, que es lo que sabemos, ese parece ser que es el elemento más plausible, digamos la causa más probable, ¿no? de la problemática. O sea, en resumidas cuentas, tenemos un sistema que nos conecta con Francia. Cuando hay excedentes echamos electricidad fuera, cuando necesitamos la importamos. Eso se vuelve inestable y es como una especie de globo que se va hinchando y al final tenemos que pararlo, ¿no? Y se para. Sí, bueno, esto básicamente hay que entender un poco cómo es la electricidad, los sistemas eléctricos, ¿no? Los sistemas eléctricos tienen una temática muy propia, que es que, digamos que la producción, es decir, la oferta y la demanda tienen que estar permanentemente casados. O sea, en equilibrio. Permanentemente, o sea, segundo a segundo, vamos a decir, todo lo que se produce se tiene que consumir y viceversa. No hay posibilidad en general de acumulación de energía eléctrica, salvo cosas muy pequeñitas que no tienen una significancia especial, ¿no? Entonces, ese es un poco el core de todo el asunto, ¿no? Es decir, todo lo que se produce se tiene que consumir. Entonces, en la generación, en el mix energético de generación existen muchas tipologías, muchas tecnologías para producir esa energía eléctrica y se conectan a unas redes generales y de ahí se consume pues todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese mix energético, esa producción de diferentes tipos de tecnologías, eso está pautado y tasado y dirigido por la administración. Pues una central térmica, una hidráulica, fotovoltaica, eólica, un grupo de... Todas producen de diferente manera energía y van al mismo canal. Efectivamente, y entonces hay un elemento de producción que es la base, es decir, el sistema, como cada vez está oscilando su producción, el sistema, digamos que tiene una base de producción y consumo que está siempre cubierta y sobre esa base los picos se van cubriendo con diferentes tipos de tecnologías y de centrales. De alguna manera, pues van entrando y saliendo centrales y potencia en las diferentes centrales para, de alguna manera, proporcionar ese suministro, esa demanda energética, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que existen algunas tecnologías que son mucho más flexibles que otras para poder atender a esa demanda. Es decir, hay tecnologías que tienen una base muy estable y no se pueden regular. Es decir, es como si tenemos un coche y le podemos acelerar más o menos, o tenemos un coche que va siempre a la misma velocidad o en las mismas condiciones. Entonces, claro, en el momento en que un sistema se desestabiliza, por la causa que sea, y la demanda no coincide con la generación, que es lo que pasó, entonces ese excedente hay que evacuarlo a algún sitio. Si no hay posibilidad de evacuarlo a algún sitio, entonces el sistema se autoprotege porque técnicamente se modifican las frecuencias, se modifican las tensiones en todas las redes e inmediatamente el sistema empieza a oscilar y empieza a ser inestable. Entonces, al ser inestable, inmediatamente para autoprotegerse todos los sistemas de generación se van parando, se para uno, se para otro, se van parando y entonces eso produce un efecto en cadena que va a terminar en el cero energético. Claro, cuando ya se ha parado todo, el arranque otra vez es lo mismo, pero a la inversa. Y es un tema pues bastante complicado porque hay que dar generación otra vez en proporción a la demanda. Si todo el mundo empieza a demandar a la vez, pues el sistema no da de sí y otra vez vuelve a cero. Entonces hay que darlo proporcionalmente en función de la demanda. Claro. Y hay sistemas que son más flexibles, por ejemplo, una central hidroeléctrica, pues abre más o menos las compuertas en la caída de agua y se acomoda pues más o menos a la demanda. Una central nuclear o, por ejemplo, o una fotovoltaica, pues no tienen esa flexibilidad, producen pues de forma más lineal, ¿no? Más constante, claro, todo el rato es constante, no se puede regular ahora, o se puede muy poco, regular mucho más, mucho menos, o sea... Entonces, y eso en cuanto a la producción, pero luego, claro, estábamos hablando en Francia, ese punto que nos conecta con Francia, que se volvió inestable, ahora sí que es verdad que hay otros puntos que se están trabajando y que van a y se están proyectando ya están, de hecho, incluso en el Golfo de Vizcaya, marítimo, para tratar de conectarnos y tener otras puntas de evacuación, ¿no? Sí, esto es para que lo entendamos bien. Esto es como si tengo un pantano y tiene unas tuberías que consiguen evacuar el agua del pantano, ¿no? Con Francia hay prácticamente dos. Entonces,
Entonces, si esas dos tuberías no son capaces de evacuar, porque tienen muy poca capacidad de evacuación, ya lo has dicho, el 3%, sí. Si hay una sobreproducción muy grande y la tubería no es capaz de llevarse toda esa sobreproducción, ¿qué hacemos con la sobreproducción? Porque la sobreproducción no se puede guardar. Y como no se puede guardar, lo que hay que hacer es parar la fábrica. Y entonces, al parar la fábrica, se van parando una, otra, y en serie se va cayendo hasta el cero energético. Iker, claro, lo que estaba diciendo Miguel, en la parte que te corresponde, ¿no?, de las renovables, que han sido también el foco de atención en esta crisis, ¿no? Claro, por ejemplo, una central hidroeléctrica puede regular un poco, en función de la demanda, la capacidad de energía que va generando. Pero las renovables parece que las generan, pero no son capaces de regular esa demanda, ¿o no? Bueno, lo primero, antes de entrar en materia, sí que me gustaría comentar, bueno, que lo que voy a hablar lo hablo desde la cautela, ¿no?, de no conocerse el informe aún de Red Eléctrica, y que hasta que dispongamos de ese informe aquí intervienen multitud de variables y con una complejidad importante, y por tanto todos son hipótesis. Casi comenzando a contestar a la pregunta, me gustaría dar un dato. Hoy la generación renovable ha sido de un 74%. Muchísima también. Muchísima también. Lo digo al hilo de no se ha caído el sistema. Y no se ha caído el sistema, efectivamente. Claro. Lo digo a raíz de la acusación de que ayer había un 80% de generación renovable cuando ocurrió el incidente, pero es que además me gustaría señalar que el 16 de abril celebrábamos por primera vez ese 100% de generación renovable y tampoco ocurrió nada, ¿no? Es decir, lo que no podemos es, a raíz de este incidente, demonizar una tecnología amplia, como puede ser la generación renovable, y lo que tenemos que hacer es centrarnos en el suceso y evaluar qué es lo que ha ocurrido, no con la generación, qué es lo que ha ocurrido con esa gestión, ¿no? Claro, es que ahí, o sea, tenemos la tecnología, pero hay que ponerla en valor, hay que implementarla, ¿no?, y gestionarla. Correcto, correcto. Nosotros desde el clúster es cierto que venimos reclamando hace tiempo, ¿no?, que en el PNIEC, ¿no?, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, hay unos objetivos muy ambiciosos de generación de potencia instalada, pero que es necesario acompañar la inversión en redes, ¿no? Y me viene muy bien la analogía que hacías con el embalse, porque teníamos un embalse y teníamos una cañería y teníamos el pueblo al que suministra, ¿no? Y es que la red es esa cañería, es ese elemento vertebrador entre la generación y el consumo. Nosotros ahora mismo estamos multiplicando por 3 la capacidad del embalse, pero como mantengamos esa cañería tal cual está y no aumentemos la dimensión, no pongamos más cañería, se desborda, efectivamente. No tenemos cómo evacuar, siguiendo lo que decía Miguel, esa energía, ¿no? Y de hecho se está dando el fenómeno que se conoce como curtailment, que es básicamente que se da la situación en la que tenemos energía renovable de sobra, pero no hay cómo evacuarla a través de la red, ¿no? Y si me permites también, ahondando ya un poco más en la cuestión, bueno, una de las causas a las que se le atribuye también este apagón es, también cogiéndolo desde donde lo dejaba Miguel, es la falta de inercia que tiene la generación renovable. ¿Me explico? ¿Qué es la inercia? Me explico, sí. La red opera a una determinada frecuencia, ¿no? Y esa frecuencia, para mantener esa frecuencia es necesaria tener una determinada inercia del sistema de generación. Hasta ahora venía de los generadores que se llaman síncronos, que son los generadores rotatorios, vinculados a la hidráulica, pero principalmente vinculados a los generadores de energías fósiles. Y esos generadores tienen una inercia, es como cuando tú vas pedaleando en bicicleta y paras y te dejas llevar. Y esa es la inercia. La generación renovable es lo que se denomina estática, es decir, frente a oscilaciones de la red, frente a cualquier incidencia, no es tan robusto y es a lo que se le atribuye. Va decayendo entonces. Eso, ¿no? Es. Claro. La buena noticia es que tenemos la tecnología ya desarrollada para hacer frente a esta circunstancia, que es el denominado grid forming. O sea, mantendría de alguna manera ese nivel de potencia, de inercia que necesita la red, ¿no? Eso es el denominado grid forming, que es un funcionamiento software que lo que hace es que en determinados componentes, que se denominan inversores convertidores asociados a esa generación renovable, simula esa generación síncrona de una generación, vamos a decir, con inercia, por decirlo de manera rápida. Por tanto, no existe una barrera técnica que nos permita, ¿no?, vencer vamos a decir, esta posible causa, porque todavía se desconoce a la que se le puede atribuir el incidente. Lo que hace falta es, porque esta tecnología es ciertamente compleja, mayor regulación e incentivos, ¿no? Por terminar, es una tecnología que ya se está implementando en países como Australia, Reino Unido o Estados Unidos. Bueno.
Pachi, y en vuestro caso, claro, estamos hablando de un operador de telefonía, ¿no? De datos, del teléfono móvil que empezó a fallar también de manera casi escalonada, ¿no? Hasta que aquí, por ejemplo, en Navarra, ya a partir de las 6 de la tarde, pues todos los dispositivos que dependen también de Sisnet, pues se vinieron abajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver, en nuestro caso sí que es cierto que en el momento que se fue la luz en toda Navarra, Sí. Nosotros estábamos tranquilos porque al final si no hay corriente eléctrica en empresas, si no hay corriente eléctrica en viviendas, la demanda en cuanto a lo que es el internet fijo, pues evidentemente desaparece. Y encima no hay quejas, quiero decir, porque como la gente en el momento que no hay luz pues asume que no tiene... ¿Que no puede conectar el ordenador? Claro, no puede encender el ordenador, el router lo va a tener apagado, evidentemente no tienes queja. Sí que es cierto que en cuanto a la telefonía móvil, durante un periodo de tiempo estuvo funcionando porque los centros de emisión pues tienen sus grupos electrógenos para funcionar en caso de caídas de corriente y lo que son los repetidores o centros de emisión, pues eso sí que estuvieron funcionando. Pero ¿hasta cuándo? Pues claro, hasta que empezaron las incidencias, pues porque se acaban los depósitos de gasoil o al final, quizás comentemos más adelante, pero sí que es cierto que mucho tráfico de internet y de telefonía se centraliza en un punto en Madrid, en la mayoría de los operadores. Es un data center, sí, que se llama Interxion, y bueno, pues ahí hubo un problema que... Vosotros os desplazasteis hasta allí, ¿no? Precisamente, sí, porque tenéis allá vuestros servidores y vuestras... Sí, correcto. O sea, los data centers a nivel mundial están catalogados por diferentes niveles según disponibilidad y según redundancia, ¿vale? Entonces, el data center en cuestión, que tanto Gobierno de Navarra, bueno, sí, incluso Starlink pasa por ese data center, pues es del nivel de casi el más alto existente, es nivel Tier 3 que se llama, y de hecho este en concreto tiene nivel Tier 3 Plus. Tiene que tener unas medidas preventivas ante una eventualidad así. Sí, correcto. Importante. O sea, está catalogado como Tier 3 Plus, y eso significa que tiene que tener mínimo dos fuentes de energía diferentes, con redundancia sin paralizar lo que es el servicio, redundancia con generadores eléctricos. Y bueno, pues en un principio, cuando se fue la luz, evidentemente se le fueron la luz, lo que es la electricidad, de las dos fuentes que tiene de electricidad diferentes, de dos subestaciones diferentes, y entonces arrancaron los generadores, pero a las 2 horas los generadores dijeron hasta aquí. Claro. Bueno, primero se paró un generador... Eso es lo que tenemos que saber, ¿por qué? ¿No? También, que todavía no lo sabemos. Claro, eso no se sabe. Entonces, cuando se paró un generador, con el otro generador, al tener dos líneas, pues con una de las dos líneas estuvo funcionando, pero hasta que el segundo generador también se paró, más o menos, pues eso, 6 de la tarde, y ahí ya no hay datos, no hay nada. Nada. No hay nada, ¿no? Nada, efectivamente. Bueno. Entonces luego ya nos informaron un poco más tarde que ya habían conseguido volver a arrancar uno de los generadores, y entonces nosotros vimos que ciertos equipos nuestros no habían conseguido arrancar, y a las 9 de la noche tuvimos que coger y salir a Madrid. Para allá. Y visto un poco todas esta situación, ¿qué cabe esperar? Es decir, ¿cómo se puede el sistema implementar para mejorar, para evitar? Porque si ha ocurrido una vez, ¿quién nos dice que no pueda ocurrir otra vez, ¿no? Es verdad que desde Red Eléctrica esta mañana decían, esto no parece que vaya a volver a ocurrir. Bueno, pero ¿qué se puede hacer para tratar de... Bueno, evidentemente, de evitarlo en el futuro? Sí, evidentemente yo creo que hay como dos planos de trabajo diferentes, porque esto ya ha ocurrido en España más veces. En Canarias en los últimos años ha ocurrido 5 veces, que yo recuerde, un cero energético. Tienen un problema muy serio porque son una isla, y entonces tienen problemas pues muy serios, ¿no? O más serios de todo esto. Entonces yo creo que hay... El incidente o el accidente, como se le quiera llamar, digamos que tiene un análisis propio y exclusivo del propio incidente, ¿no? Que eso es lo que habrá que dictaminar y habrá que averiguar, y las causas, etcétera, el propio incidente. Y luego hay algo que está por encima del propio incidente, que es el que tenemos que repensar
nuestro sistema energético, que como vemos es algo que todos lo tenemos como asumido como que es algo que nos viene de serie, como algo que está ahí, es natural, damos que por hecho funciona que y vamos a tal, tener que fluido todo siempre, funciona pero y ya tal. vemos que no. Pues no. Por detrás es un tema muy complejo, que hay que resolver, tecnológicamente también muy complejo, y hay que repensarlo porque está claro que esto puede ocasionar unos problemas, y aunque no son unos problemas, digamos, de gran envergadura en cuanto a problemática en sí, pero sí que son de una gran envergadura en cuanto a la afección a la sociedad y a todo, como ¿no? hemos podido comprobar. ¿Qué Exacto. papel están llamados a jugar las energías renovables? No, pues a mí me gustaría poner en valor la independencia energética que nos dan las energías renovables, ¿no? No hace tanto, en 2022, recordemos que hubo que subsidiar con 20 céntimos el litro de gasolina porque, a raíz de la guerra de Ucrania, porque hubo una escasez de combustible, ¿no? No debemos olvidar que el gas y el petróleo es algo que no tenemos, y además es algo que cuando lo tenemos lo quemamos. Es decir, lo quemamos y lo tenemos que volver a importar, mientras que las renovables es algo que nos aportan esa independencia energética que no tenemos del gas y el petróleo. Y además también me gustaría recalcar que ha sido una incidencia, como bien aportaba Miguel, con una repercusión importante, pero que se ha solventado en 24 horas. Hay que poner en valor también la destreza de Red Eléctrica para solventarlo, y me gustaría formular el caso contrario. ¿Qué pasa? ¿Podríamos no solventarlo en 24 horas si nos quedáramos sin gas y petróleo? Es decir, esa independencia energética de las renovables es necesaria. Ahora bien, no está exenta de problemática a nivel técnico. Comentaba antes que ya existe una solución que está implementada en otros países, y no hemos mencionado, y es muy importante, el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento, que es algo que ya se está comenzando a desplegar. Obviamente a todos nos gustaría que se hubiera comenzado antes, ¿no? Pero es algo que tiene una llegada inminente. Y además el almacenamiento con la solución grid forming, que es el que utilizan en Australia, que es una isla también en sí, ¿no? Que nosotros es verdad que estamos conectados en Francia. Una isla no pequeña. Eso es, y no pequeña, y es verdad que la península está conectada con Francia, pero la conexión es mínima, ya lo veíamos antes, y también podemos considerarnos una pequeña isla, ¿no? Con lo cual, esa proliferación del almacenamiento con esta funcionalidad grid forming, ¿no? Que permite gestionar de manera inteligente la energía renovable, nos va a permitir no solo estabilizar esa intermitencia de la generación renovable, que es cuando hay sol, cuando hay viento, ¿no? Nos va a permitir estabilizar, sino que también es un mecanismo de reacción muy potente ante este tipo de incidencias. Y por terminar, Pachi, claro, vosotros sois un sector vulnerable en este caso, dependéis de la energía eléctrica, ¿no? Hay que repensar también un poco de qué manera os podéis proteger ante otro tipo de eventualidades como esta. Sí, a ver, en nuestro caso, nosotros en todos los nodos que tenemos repartidos a lo largo de Navarra tenemos baterías, en los nodos más importantes tenemos también generación, pero después de cuando ha ocurrido pues un incidente así, te paras a pensar, analizas, y nosotros desde luego hemos descubierto totalmente dónde está nuestro talón de Aquiles, y es depender de esta... un agente externo, ¿no? Que es la propia electricidad. En nuestro caso, depender de este data center de Madrid, vale, de totalmente. Entonces, que claro, supuestamente es un lugar... No tenía que fallar. En el que no tenía que fallar. O sea, el Taller 3 indica que tiene que tener una disponibilidad del 99,982% del tiempo anual. Entonces, no he hecho cálculos, evidentemente, pero el Taller 3 le exige eso. Entonces, dices, bueno, es que ahí, de hecho, no hay sites, o sea, no hay baterías. En los racks que hay ahí no hay baterías, porque ahí no se va la luz, ¿vale? Entonces, a nosotros lo que nos ha hecho pensar es, en vez de depender única y exclusivamente de ese punto, pues hacer una triangularización y montar el mismo sistema que tenemos allí en Madrid, montarlo en 2 sitios más, ¿vale? Para hacer un anillo, y si falla uno, pues que pueda ir por el otro camino. Pues no tenemos más tiempo, tenemos que dar paso también a las emergencias, que son las que también se pusieron en valor. ¿Y de qué manera cuando esto sucedió? Miguel, Pachi e Iker, gracias de verdad por habernos acompañado y aportar un poquito de luz, que nos viene bien ese término también, a esta cuestión siempre tan compleja, como decíais hace un instante. Qué sencillo es encender, darle al interruptor, parece que lo tenemos ahí de manera continua, y cuando falla,
tenemos que buscar las causas y vemos que es un poquito más complejo todo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hacemos una pausa y volvemos en breves instantes. Hasta ahora. Bueno, pues aquí seguimos en esta segunda parte de este dilema especial con motivo del apagón que tuvimos el pasado lunes y que provocó una emergencia sobre la que se actuó y además se actuó razonablemente bien. Antonio, tú como director general de salud, ¿cómo viviste estos primeros compases? ¿En qué momento te pilló? ¿Cómo fue? Buenas tardes, pues a mí me pilló en la oficina cerrando el ordenador porque nos íbamos al hospital a una reunión que teníamos del Instituto de Investigación Sanitaria y coincidió además que bajábamos el consejero, el director general y el gerente del Servicio Navarra de Salud a ese patronato. Entonces coincidimos los tres en el hospital de Navarra. En el hospital, como bien sabéis, los generadores saltan, es decir, la parte crítica, tanto de urgencias como quirófanos, UCI está garantizada. Y lo que hemos comentado antes, los aparatos de alta tecnología son los que se guardan o se priorizan aquellos que tienen finalidad para pacientes críticos y aquello que es programable y demorable se deja en stand-by para el día siguiente. Luego comentamos un poco el tema, por ejemplo, de los respiradores, ¿no? De cómo se monitorizan desde... Tú fuiste testigo de aquello, ¿no? Para por lo menos tratar de entender qué es una actuación sobre críticos de lo que no lo es, ¿no? Beatriz, ¿dónde te pilló a ti? A mí me pilló en la oficina, pero pude trabajar hasta que se acabó la batería del portátil, evidentemente. Pero en los centros de mayores, por ejemplo, la situación estaba, pues eran hora de comer, más o menos. Entonces las personas mayores, como fue hacia el mediodía, pues estaban pues preparadas para comer, las comidas más o menos calientes, eso porque fue el mediodía. Eso se ha comentado mucho, claro, que la comida se comía frío, pero bueno, en este caso igual se adelanta un poquito sobre la hora. No lo sé. Sí, porque fue sobre el mediodía, entonces estaba media, ya, eso es, entonces estaban ya pues las cocinas funcionando. Y lo que se hizo fue pues prever un poco pues las meriendas ahora y las entramos un poco en los detalles de cómo... Y luego, claro, las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Foral también, Carlos, ¿dónde te pilló a ti y cómo fue esos primeros compases de la emergencia? Pues los lunes lo primero que hacemos es una reunión de los responsables de seguridad ciudadana pues, para hacer un balance del fin de semana. Estaba en el ordenador pues, pasando un poco las notas para trasladar a los mandos intermedios. Piensas que es lo típico que se ha ido la luz y venga, 5 minutos todos. Que voy a poder tomar un café o demás, hasta que empiezas a oír que esto no es una cosa puntual, ¿no? Y en ese momento empezar a pensar que hay que movilizar cosas, que a ver qué recursos, dónde vamos a derivar, cómo nos vamos a coordinar. O sea que... Y luego ya se coordinó todo a través del 112, además, donde se actuó bastante bien, además. Fernando, y contigo hablamos el mismo lunes por la tarde, en el programa especial que hicimos, y estabais un poco, pues eso, tratando de poner un poquito de orden en medio del caos, ¿no? Bueno, caos relativo, pero bueno, caos al final. Sí, hombre, visto desde fuera, además, parecía un caos. Sí. Yo lo que tengo que, sobre todo agradecer una parte de la ciudadanía, a todos los policías que vinieron estando de fiesta, se presentaron voluntarios a ayudar, y lo rápido que se organizó, porque creo que era 12:30, yo estaba en la oficina, se fue la luz, y pensamos lo mismo que pensaron todos, pues un apagón. Pues hasta ya volverá, pero en 5 minutos es cuando ya se nos informó que era a nivel estatal y enseguida jefatura, comisarios, el director, el concejal montaron la sala de crisis y se empezó a repartir ya el trabajo para todos los agentes, apareció también la alcaldía y a partir de ahí se fue a rotar. Igual a la gente le podía hacer que había un caos, pero cada policía sabía lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir. Para eso se coordina desde el 112, ahí estuvisteis metidos, Antonio. Decíamos antes que se monitoriza todo, nos decían a nosotros desde Iberdrola, con quienes nos pusimos en contacto, que hasta, por ejemplo, una persona que necesita un respirador se prioriza a la hora de... Eso está controlado, ¿no? ¿Cómo? Más que los respiradores, lo que está monitorizado son los nodos eléctricos que te dicen si una residencia o un centro de salud tiene luz o no tiene luz. Claro. Entonces, es cierto que en las residencias hay pacientes que tienen oxígeno, tienen concentradores de oxígeno y que necesitan luz eléctrica para que funcione. Antes funcionábamos siempre con balas de oxígeno o balas de aerosolterapia, pero ahora
es mucho más cómodo y es mucho más práctico tener concentradores con los que incluso el paciente, si puede dar un paseo, puede salir con ellos porque tienen pequeñas baterías, ¿no? Entonces sí que se priorizó, incluso echando mano de Policía Foral y de Guardia Civil en el ámbito rural, se priorizó que pasaran por las diferentes residencias para ver las necesidades. Si tenían algunas, tenían generadores pequeños, pero podían tirar un tiempo, y otras directamente hubo que llevarles o balas de oxígeno, o hubo que llevarles algún tipo, incluso algún paciente hubo que llevarlo al hospital, pues porque era un paciente con más necesidad de flujo de oxígeno y no se podía en ese momento atender. Claro, ¿y cómo se ordena esa situación? Porque eso tiene que ser lo complicado, ¿no? ¿Cómo se ordena, cómo se coordina, cómo es ese momento en el que tenéis que tirar de aquí y de allá? Tiene que ser complicado. Tú vete aquí, tú vete allá, eso no tiene que ser fácil. Bueno, ahí contamos que del primer momento en SOS Navarra se hizo una sala de crisis donde por parte de Policía Foral estaba la consejera, el director general, el jefe de la Policía Foral, el comisario principal de Seguridad Ciudadana, estaban el resto de cuerpos policiales, y ahí, digamos, se coordinaba, nos repartíamos. A nivel interno, pues como ha dicho el Comandante de Policía Municipal, la respuesta de compañeros que estaban de fiesta o que habían ido al gimnasio, pues rápidamente se ofrecieron y empezamos a ver un poco dónde teníamos que hacer la primera actuación, ¿no? El tema de tráfico preocupaba, sabíamos que en Pamplona la Policía Municipal iba a controlar grupos semafóricos, pero las retenciones que pueda haber en polígonos, en accesos a Pamplona, lógicamente había que cubrirlas. Sitios estratégicos, el Hospital Luis de Navarra fue un sitio estratégico donde se mandó recursos, el resto de hospitales, los centros de salud, las residencias de ancianos, sitios de gente vulnerable, ¿no? Para atender esas necesidades que podían ser desde garantizar que tenían una autonomía los equipos de electrógenos o necesidades como alargaderas, gasoil o subir o bajar escaleras, ¿no? O sea que os convertíais prácticamente en utilleros, ¿no? En hacer llegar todo lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? Entiendo, ¿no? En la residencia, por ejemplo, entiendo yo también muchas preguntas y pocas respuestas, sino que hay que actuar, ¿no? Sí, bueno, las personas mayores durante el día tampoco se dieron mucha cuenta, porque es de día, habían comido caliente, actividades más o menos habituales y tal. Entonces, durante el día la normalidad fue bastante normal, o sea, hubo una normalidad tranquila. Sí que es verdad que hubo centros en los que vino pronto la luz, por lo tanto no hubo problema, y sí que hubo que organizar con mucho más cuidado y preveyendo los acuestes, sobre todo de las personas mayores. Pues yo que sé, hubo centros que sí tienen varias... Hay muchas personas en residencias que necesitan utilizar máquinas que van con energía, ascensores, Eso por ejemplo. es. Entonces eso, preveyendo que igual no había ascensor para acostar, pues por ejemplo, pues en lugar de que estuvieran todas las personas en la planta baja, pues ya fueron subiendo a lo largo del día a la primera planta con ayuda, pues eso, de fuerzas de seguridad, de trabajadoras fuera de turno, vinieron prácticamente todas, o sea, es una maravilla, es que ellas son las que mejor conocen y las que mejor pueden ayudar, y acudieron un montón, vecinos, ayuntamientos, la verdad es que al final son entidades pequeñas, entonces con que vengan unos pocos a echar una mano y organizar un poco... Y todo el mundo arrima el hombro. Los ascensores, Fernando, sí. ahí también esta fue otra contingencia que hubo que resolver, no sé si de 105, estoy hablando de memoria, de 105 actuaciones que en los primeros compases tuvieron el cuerpo de bomberos que atender, 90 fueron para sacar a gente que se había quedado atrapada en los ascensores. Ahí la verdad es que también tuvimos mucha suerte. Ascensores y garajes también. Sí, porque enseguida se presentaron varias personas de distintas empresas de ascensores, voluntarios, a ir a ayudar. Que si sabíamos dónde había gente, les llevábamos nosotros, montamos 2 o 3 vehículos de paisano, y por medio, lo que hablamos, ¿no? Como dejamos varios policías en centros estratégicos de los barrios para que el ciudadano pudiese comunicarse, en cuanto por el talkie nos decían en la emisora central que hay una persona encerrada, ese policía iba con el del ascensor a abrirlo. Entonces, la verdad que fue un trabajo el de esas personas que aparecieron allá y fueron voluntarios increíble, porque si no, habríamos tenido, los bomberos no pueden llegar a todos a la vez, ¿no? Entonces, si tienes 3 o 4 personas y vas a varios ascensores, pues es mucho más Nos decía un compañero, claro, en un ascensor, o sea, te puede traer el agobio de estar ahí, pero en un ascensor se respira, o sea, quiere decir que a una mala, ¿no? O sea, quiere decir que sí, pero muchas horas. Claro, es cuestión de tener paciencia, pero claro, pero cuánta, ¿no? Sí. Cuánta es necesaria. En cualquier caso, ante este tipo de emergencias, después de lo que habéis vivido, después de lo que habéis experimentado a todos los niveles, ¿estamos realmente preparados para hacer frente a una eventualidad que pudiera venir similar o no?
en respuesta. ¿Cuál es vuestra impresión? Si es una circunstancia como la que hemos vivido, estamos preparados y lo demuestra que hemos salido adelante, ¿no? Quizás lo que más nos agobió, que más nos impactó, fue la pérdida de comunicaciones. Es decir, más allá de la luz. Hablaba Fernando de talkies, de los walkie-talkies. Sí, ¿no? hemos tenido que volver a las radios. Claro. Es decir, de hecho, los cuerpos de policía y bomberos llevan radios, llevan walkies, radios tetra que llamamos, las ambulancias llevan radios tetra, pero nosotros, por ejemplo, en salud, en pocos sitios, quitando SOS y estos aspectos críticos, tenemos tetra, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, esa comunicación, ese momento de decir, no podemos hablar. Pues hemos recurrido a todo. WhatsApp funcionó durante bastantes horas del día, y si de SOS necesitaba contactar con un médico, con una enfermera de un punto de atención continuada rural, pues echábamos mano de Guardia Civil o de Policía Foral para ir a avisar al médico, ¿no? Se llevaron radios a los puntos de atención continuada, aquellos que no, a lo largo de la tarde, sobre todo cuando empezaba la noche, no tenían cobertura telefónica, y de esa forma se podían conectar con SOS. Pero sí está claro que estamos preparados si no dura mucho la circunstancia. Claro. ¿No? La gente, en general, ¿cómo ha respondido? Porque claro, en un centro de salud una persona que tiene una consulta, de repente se queda sin luz, se queda sin consulta, se queda sin cita, o no, estoy poniéndome un poco desde el sentido común, que igual no sea así, Antonio. Sí. Pero quiero decir que o que necesita una receta y en ese momento no se la pueden dispensar, o... A ver, la gente ha respondido muy bien. En general, quiero decir, hemos pasado la consulta en muchos casos como la pasábamos hace 30 años, es decir, sin ordenador. Era de día, afortunadamente, en la mayor parte de los centros, y explorar, diagnosticar y atender al paciente se podía hacer, y se anotaba en papel las circunstancias de la historia y al día siguiente se volcaba en el ordenador. Y si hacía falta que prescribirle, echábamos mano de los talonarios. Es decir, todavía tenemos recetas en papel, aunque habitualmente solo un... Nos volvemos artesanos del oficio, prácticamente. Sí, pero esas contingencias las tenemos porque hay equipos que en un momento determinado se cae la red, aunque no se caiga la luz, y necesitamos tirar de recetas en papel, ¿no? Fíjate, esto que estás diciendo, Antonio, me viene a la cabeza, alguien también comentó en estos primeros compases de la crisis que nos habíamos vuelto frágiles, ¿no? O sea, que somos muy tecnológicamente dependientes. ¿Y tenéis esa sensación o no? Hombre, la verdad que sobre todo en los primeros momentos, ¿no? Cuando tú quieres comunicarte, quieres hablar, por ejemplo, con Policía Foral, con Guardia Civil, al final tuvo que ir un comisario con unos talkies a Policía Nacional nuestros para que tuviésemos todos una relación, pudiésemos hablar. Pero yo creo que nos sentimos, los que estamos aquí, la mayoría igual nos sentimos, igual por la edad, menos frágiles que los jóvenes de ahora, ¿no? Porque hemos vivido sin esta tecnología. Y no sabemos igual defender o actuar un poquito mejor, pero la verdad es que era complicado. Claro, en el ámbito residencial las personas mayores ya saben lo que es vivir sin tecnología, pero igual lo han llevado de otra manera, que no lo sé. No, se llevó bien, la verdad es que la situación, no hubo una situación de caos, pues lo único era la sensación de decir, ¿hasta cuándo? Claro. Esa sensación de decir... Pero bueno, ya se iba informando, se iba informando razonablemente bien, se marcó un periodo de entre 6 y 10 horas, más o menos. Eso es. Pero había centros que tenían, otros que no, pues bueno, pues como volvió en todos los sitios. Pero en principio la verdad es que yo creo que hemos aprendido mucho de tiempos pasados. Yo creo que todos nos organizamos bien y bueno, pues todo el mundo estuvo acostado en sus camas, es decir, todo el mundo comió caliente. Yo creo que no se vivió de una manera drástica, ni trágica, ni mucho menos. Carlos. Hombre, pues yo lo que destacaría que primero la sala 112 en Navarra funcionó... Bueno, primero se dijo no llamar salvo que sea absolutamente urgente, ¿no? Y el ciudadano cuando pasa estas cosas es consciente, ocurrió, y colabora. La sala 112 funcionó perfectamente, la coordinación, la sala de crisis de recursos policiales funcionó perfectamente, el sistema Tetra que tiene el Gobierno de Navarra funcionó, lo cual nos permitió estar comunicados, tanto Policía Foral, Bomberos, Protección Civil, el resto de servicios, y poder con otros cuerpos, a través de talkies o facilitando esa comunicación, ¿no? Que no estuvimos a oscuras. También ayudó que WhatsApp en muchos momentos nos permitió con el operativo para no saturar la red de Tetra.
Y que yo también digo que después de la pandemia aprendimos tantas cosas que nos reinventamos, sabemos coordinarnos, sabemos colaborar, sabemos multiplicar como los panes y los peces, ¿no? Nosotros casi duplicamos o poco más el servicio ordinario de un lunes, por gente que se ofreció estando de fiesta y gente que prolongó los turnos, ¿no? Entonces, el mayor problema que tuvimos en algún momento es en qué vehículos sacar al personal, y lo sacamos porque cogimos vehículos camuflados, vehículos de cualquier unidad. Alguien me comentó también, claro, si esto hubiera ocurrido en invierno, con un evento también de mucho frío, nieve, etcétera, ¿la cosa hubiera cambiado o no? ¿Cómo lo veis? Hombre, siempre las circunstancias meteorológicas complican. Claro, porque hacía buena tarde, había mucha gente que estaba buena tarde, de cañas incluso se ha puesto casi como paradigma el tomar cervezas por las tardes en muchos sitios, ¿no? Quiero decir, ayuda que la gente puede estar en la calle y no tiene que estar abrigada, que la comunicación por carretera era posible porque no hay nieve, no había hielo, no había lluvia que dificultara, y que en Navarra llegó antes la luz que en otras comunidades. Eso también Eso ayudó. Y desde luego la respuesta tanto de profesionales de todos los ámbitos, como la ciudadanía fue muy buena, y la gente entendió muchos de los mensajes, de los pocos mensajes que recibió. Y de hecho fue una tarde-noche en que la tuvimos menos urgencias que cualquier otro día. Así, ¿eh? Sí, sí. Digo, vosotros consideráis, Fernando y Carlos, cuando hay problemas de temporal, de nieve, de frío y tal igual, desde luego que hay que salir a la calle, subirse la cremallera hasta arriba y funcionar, ¿no? ¿Hubiera sido diferente, hubiera sido más problemático el gestionarlo, este evento? Yo creo que la gestión habría sido por el estilo. Claro, porque la gente se quedaría en casa pero a oscuras. Claro, la gente quedaría en casa a oscuras, pero yo creo que la situación al final sería parecida. Igual tuvimos más gente el lunes a la tarde, como dices tú, que hacía buen tiempo, salir a pasear, que si hubiese estado todo nevado. Si hubiese estado todo nevado, yo creo que la gente se habría quedado en su casa más abrigada porque no tienes calefacción. Pero yo creo que habría sido por el estilo. Puedes tener más problemas de tráfico, sobre todo al principio, ¿no? Porque una vez que no hay energía, que no hay luz y las fábricas, los establecimientos cierran, la gente desaparece. Creo que también nos ayudó mucho, que la gente, como no tiene dónde ir, no hay colegios, no hay nada, la gente desaparece, se queda en su barrio o en su zona de ocio y ya está, ¿no? Yo creo que no... Carlos. Hombre, si a las 5 de la tarde habría estado oscuro y nevando y habría dificultado que los servicios de urgencia se habrían trasladado a las residencias o a los centros sanitarios, pues habría sido una dificultad. También, como dice el compañero, pues habría habido menos gente por la calle, ¿no? Pero en el fondo la respuesta tanto de los servicios de urgencia como del ciudadano pues habría sido la misma, ¿no? Complicidad, coordinación, respeto, hacer caso a las consignas que se trasladaron. Y luego no hubo en este episodio, no hubo por la noche ningún tipo de, porque también se puso de manera preventiva patrullajes, etcétera, pero no hubo así. Sí, se aumentó el patrullaje de todas las policías, también Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral, nosotros, pero yo creo que ayudó, Carlos dirá, que volvió la luz pronto. Entonces, aunque no hubiese nadie en las empresas, el que haya luz en una calle, al malo ya no se puede esconder, ¿no? Otra cosa es que no haya ningún tipo de luz. Y al haber luz parece que no, pero la cosa se queda más tranquila. Hubo un reparto coordinado, pues preocupaba porque se decía que a los hogares iba a volver la luz, pero a las empresas iba a tardar más horas, ¿no? Entonces una preocupación era que los polígonos industriales pues estarían sin luz, sin actividad, y que serían, bueno, pues para aquellas personas que sabemos que no respetan nada, pues que podrían aprovecharlo. Aunque no había actividad, había luz, entonces facilitó mucho pues el patrullaje que nos repartimos. Nosotros con Guardia Civil nos repartimos toda Navarra, los polígonos, para incidir en el patrullaje a la noche, y la verdad que no hubo incidencias, que igual otros días de la semana, otros lunes del año, pues suele haber más incidencia. Cosas hubo, porque al final siempre suben cosas, pero seguramente mirando la estadística muchas menos que un lunes de la semana pasada o la semana que viene. Pues estamos terminando, Beatriz. Un aprendizaje de todo esto. No sé si a partir de ahora cabe reflexionar todavía más. Hablabas de la pandemia, que esto nos retrotrae quizás a tiempos pasados, pero no sé si aprendemos también de todo esto. Yo creo que aprendemos de todas estas experiencias, yo estoy segura. Y sobre todo aprendemos de toda la comunidad que tenemos alrededor. O sea, cómo la gente enseguida sale, se ofrece, se vuelca
y ayuda en todo lo que puede. Yo creo que eso es fundamental, no sé si es en los entornos pequeños sobre todo, pero eso es muy importante. Y aprendizaje siempre sacamos, o sea, yo creo que al final el ver que podemos funcionar sin luz, cosa que igual no nos lo habíamos planteado, ver que te puedes organizar de una manera práctica y que las personas mayores no sufren especial situación extraña, yo creo que sí, que ha sido positivo. Antonio, entiendo que ante la emergencia se ha actuado razonablemente bien, pero también es verdad que no se debe bajar la guardia y hay que seguir aprendiendo ante lo que pueda venir, ¿no? ¿Qué se aprende en esta situación? Siempre se aprende y son circunstancias que no las hemos vivido hasta ahora. Sí hemos vivido muchos apagones, los hospitales están relativamente acostumbrados a tener pérdidas de energía y responden, pero sí que hemos aprendido y tenemos a lo mejor que replantearnos ciertas comunicaciones con elementos que a lo mejor suenan a más del pasado, pero que siguen siendo útiles y siempre sacamos alguna lección. Yo creo que también hay que sacar pecho de que ha funcionado razonablemente bien el dispositivo, la coordinación, la comunicación entre las fuerzas policiales, los dispositivos del 112, Protección Civil y los sanitarios. Nosotros, los profesionales sanitarios, tenemos muchas virtudes, pero una de ellas es que cuando llega una circunstancia de este tipo se vuelca, ¿no? Y, por ejemplo, todos los profesionales que estaban de guardia localizada se pasaron a guardia presencial ante la dificultad de tener que comunicarles, ¿no? Que ante los errores técnicos, digo yo, el factor humano, ¿no? Sí, que es el que determina. Bueno, pues gracias de verdad por habernos acompañado, ha sido un placer y esperemos que por lo menos cuando tenga que venir otra incidencia, no sé si de este tipo u otra, que por lo menos estemos preparados. De eso se trata. Gracias. Muy bien. Muy bien. Nos vemos ya la semana que viene con otros asuntos que esperemos sean de su interés. Nada más, feliz semana.